Como siempre, los martes es el turno de la salud. Toda la información en la actualidad con Marcela Elizalde. Bienvenida. Bien, bueno, muchas gracias, Nair. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema realmente muy importante. Estuvimos conversando con el doctor Gastón Quintans, que es el responsable del área de Educación y Cultura de la Agremiación Médica Platense. Y bueno, tenemos dos temas que ha tocado fundamentalmente el doctor Quintans. Por un lado, se habla del nomenclador médico y las modificaciones que al nomenclador médico argentino se le quiere hacer. Hay distintos puntos de vista desde los distintos sectores y subsectores que integran el sistema de salud. Hoy vamos a conocer la opinión de la Agremiación Médica Platense. Y también el doctor Gastón Quintans nos va a dar el punto de vista de la Agremiación Médica Platense de la violencia que se está viviendo hoy por hoy en muchos hospitales platenses. Vamos al informe. Nos visita hoy aquí en nuestro estudio el doctor Gastón Quintans, responsable del área de Educación y Cultura de la Agremiación Médica Platense. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, en todos los debates que se realizan acerca del sistema de salud en Argentina se habla del nomenclador médico y de las modificaciones que se están realizando. ¿Qué es el nomenclador médico para compartir con nuestra audiencia y en qué se está trabajando para actualizarlo? No, es importante primero saber qué es para el paciente, qué es el nomenclador. Para los médicos ya lo tenemos bastante claro. El nomenclador es una herramienta que al médico le permite, después de hacer una práctica, ya sea quirúrgica o clínica, poder facturarlo, ¿sí? Es decir, se coloca un código y ese código, la obra social que tiene que pagar esa práctica, se basa en eso para ponerle un nivel y para ponerle un valor. Y de esa manera el médico va percibiendo sus honorarios por dicha práctica. Eso es el nomenclador. El nomenclador es un nomenclador que hoy por hoy es muy viejo. Sí, tiene como 50 años. Tiene, ¿no?, más de 50 sí. años. Y para que la gente se dé una idea, en las jornadas que organizamos el 11 de julio, hubo un ejemplo que dio una compañera nuestra que me pareció muy explícito. Es una neurocirujana que dijo que si ella le inyecta aire en el cerebro a un paciente, seguramente vaya presa, pero la obra social se le iba a pagar. ¿Por qué? Porque está nomenclada. Una barbaridad. Claro, y no contempla prácticas además, doctor, más modernas. con el avance de la tecnología, o sea, no es lo mismo una resonancia magnética, una tomografía computada a una placa de rayos X. No, por Entonces, supuesto. sé que muchas de las prácticas médicas se les están abonando a los médicos por similitud y no por el estudio en sí. Exacto, exacto. El nomenclador, como dijo el doctor Canullán en esas jornadas, es un nomenclador que se hizo cuando se operaba una vesícula sin ecografía, cuando se operaba una hernia sin resonancia magnética. Entonces, esos son pequeños ejemplos para que la gente realmente se dé cuenta de lo viejo y de qué es el nomenclador y la necesidad de incorporar toda la tecnología médica que tenemos a disposición, porque de hecho son muy pocas las que están incluidas, se hicieron pequeños parches, pero no está bien establecido y prolijamente establecido cómo se puede llevar adelante esas prácticas sin ningún trámite de excepción, por ejemplo. Por supuesto. Bueno, ahora tanto el IOMA como las asociaciones y círculos médicos, la Agremiación Médica Platense, la FEMEVA, están trabajando en ayornar este nomenclador médico. ¿Cómo va esta tarea? Y es una tarea difícil, es muy difícil, porque a la hora de enumerar las prácticas médicas, no es que uno hace una lista de 50 prácticas, tiene miles de prácticas. Cada especialidad o cada sociedad científica a la que pertenece esa especialidad tiene su propio nomenclador ya más o menos pautado. Y nosotros desde la Agremiación Médica Platense lo que estamos tratando de hacer es, somos un nexo entre todas las sociedades científicas y tratamos de agrupar a todos los nomencladores para hacer un nomenclador único, con la idea de que ese nomenclador abarque todo, no deje a nadie afuera, que todos estemos conformes y poder presentarlo a las obras sociales y eventualmente a algún legislador que quiera llevarlo a cabo y digamos, decretarlo no, sino llevarlo como proyecto de ley. Y seguramente así va a ser porque es algo que está esperado desde varios sectores y subsectores de la salud. Exacto. Cambiando ahora de tema y yendo a algo que tiene que ver también con la realidad social que estamos viviendo, que todos vivimos la inseguridad, ¿no? Pero en el ámbito médico se está viviendo en varios hospitales públicos la violencia ejercida en los médicos. ¿Cómo están viviendo y cómo tratan este tema? Mira, la violencia en el ámbito médico primero ocurre hace muchísimo y es notable cómo se ha incrementado en los últimos
3, 4 o 5 años, no soy exacto en eso, pero yo trabajo en el hospital o estoy en el hospital desde el año 98, en el Hospital San Martín de la Plata. Y empecé como practicante, como estudiante, y la verdad que he visto distintos episodios de violencia a lo largo del tiempo, en las guardias principalmente, aunque se da en todos los ámbitos, cómo ha aumentado en los últimos 4 o 5 años notable, un poco por el deterioro que sufrió el hospital público, el sistema de salud público, no el hospital puntualmente, porque el hospital es receptor de un cúmulo de población que tendría que por ahí atenderse en otros niveles, y esos niveles, al estar con una atención tan precaria, de mal estado, bueno, el hospital termina recibiendo todo eso. Y eso sí, genera... están colapsados, claro, además. claro. Y otro tema que también es importante, que falta personal. Entonces, muchas veces en las guardias reciben pacientes en situaciones críticas, principalmente en emergenciología, como estaba diciendo bien usted, y bueno, y a veces la situación o el pronóstico no es muy bueno y lamentablemente los familiares o el grupo de familiares no lo toma bien, y sin haber seguridad no hay otras personas dentro del ámbito hospitalario y se responde con violencia, y es muy difícil porque no hay un equipo interdisciplinario para poder contener a toda esta gente que está atravesando un momento tan difícil. Es solo el médico. Claro, el médico es el receptor, muchas veces el médico es el que abre la puerta incluso de una guardia, y por ahí el que está golpeando la puerta hace 6 horas que está esperando, o por ahí tiene un familiar que hace 1 día y medio que está en la guardia esperando que se haga una cama para ir al servicio donde tenga que ir. Entonces, uno puede entender un poco la demora del paciente. Lo que es cierto también es que la falta de personal, no solo médico, sino no médico también, hacen que el sistema se colapse y que el médico tenga que ser receptor de todo este tipo de cosas. Si hubiese otro, más personal o más médicos, y esa persona no estuviese esperando 6 horas para atenderse, bueno, por supuesto las demandas serían menores. Con urgencias y sin urgencias. Después está el debate cultural respecto al respeto que se le tiene al otro, no solamente a los médicos, pero digamos, respetar la imagen del médico, no porque sea una persona especial, sino por el contexto en el cual está trabajando, eso viene también de la mano de lo cultural. Pero digamos que la situación de la precarización laboral, de la falta de puestos de médicos, de guardia, que es gravísima, eso yo creo que es uno de los principales factores que llevan a que se genere violencia, sobre todo en las guardias. Insisto, hay violencias en todos los ámbitos, en los quirófanos, hay violencia en las salas de internación. O sea, en todos los ámbitos hay violencia, la verdad. Bueno, esperemos, grave. doctor, que realmente es un tema que sabemos que va a llevar tiempo, porque acomodar todo lo que es la atención primaria, es decir, la atención primaria de la salud en los hospitales, necesita muchísimo avance, necesita más personal, capacitación, insumos, infraestructura, un montón de cosas que esperemos que sea tomado como una política de Estado para que este otro problema, que este flagelo que también se vive en Argentina, que es la inseguridad, deje de estar sucediendo en el ámbito donde los profesionales están dedicados a salvar vidas. Exacto. Así que le agradezco muchísimo su visita y seguiremos este tema paso a paso en próximos programas. Dale, gracias. Bueno, y así cerraban. Bueno, sí, realmente, con otro tema también importante, o sea, dando vuelta a la página con un reclamo que están realizando los médicos del Mater Dei. Estuvimos conversando con el doctor Osvaldo Traversa, que es el representante de la Asociación de Profesionales Médicos del Mater Dei, que están reclamando más de 2 millones de pesos en deuda de honorarios desde el mes de octubre en el caso de OSECAC y en el caso de DIVA, y más de 1 año en el caso de PAMI. Tengamos en cuenta que en el caso de Mater Dei es un centro médico que no realiza convenios a través de entidades que nuclean grupos de clínicas, como es el caso de FECLIVA, CLIVA o la Confederación Argentina de Clínicas, sino que se realiza por convenio directo, es decir, que los médicos aseguran que estas obras sociales sí le han pagado al sanatorio privado. Si te parece, vamos a las palabras de Osvaldo y nos despedimos hasta la próxima semana. Hemos convocado al doctor Osvaldo Traversa, titular de la Asociación de Médicos Integrantes del Mater Dei. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted. Con este difícil problema, ¿no? Qué difícil hablar de un reclamo de tanto dinero, y nos gustaría saber en qué se basa este reclamo. Bueno, ustedes saben que hay 2 modalidades de trabajo clásicas, que son la que los médicos pasamos por nuestras entidades, nuestros honorarios, que son la gran mayoría de ellas, y tenemos
otra modalidad de los sanatorios que hacen convenios individuales con las obras sociales. En el caso de Mater Dei, concretamente, tenemos un grupo de obras sociales con PAMI a la cabeza, OSECAC en lo que hace a las prácticas en internación, DIVA y 2 o 3 obras sociales más, que han hecho convenio con la directiva de la clínica, con el sanatorio, con la empresa, y pagan. Nosotros tenemos noticias de que tanto PAMI como DIVA como OSECAC han pagado sus compromisos en tiempo y forma, pero el sanatorio ha retenido el dinero durante un tiempo que ya es intolerable. Sí, aclaremos a la gente que este reclamo, en el caso de DIVA y de OSECAC, están desde octubre aguardando honorarios médicos, y en el caso del PAMI más de un año. Más de un año, sí. Y recordemos que no se está facturando a través de las entidades intermedias, sino que se está facturando por convenio directo, es decir, las obras sociales tienen un convenio directo con la clínica privada Mater Dei, por lo cual es el cobro más inmediato, ¿no? ¿A qué creen que se debe esta falta de pago? Bueno, no sabemos, posiblemente sea por un tema de financiación de la clínica o por un uso indebido de los fondos. Nosotros hemos llegado a un conflicto que realmente no deseamos, los médicos no queremos estar en conflicto ni con las obras sociales ni con los sanatorios, pero cuando llegamos a este tipo de situaciones, que estamos cobrando octubre del año pasado o un año con atraso de PAMI y con el conocimiento de que las obras sociales pagaron, realmente no nos deja muchas posibilidades que no sea la retención de las tareas médicas, ¿no? Máxime, nosotros hemos avisado a las obras sociales que estamos conscientes que ellos han pagado, pero que no podemos financiar más al sanatorio, que aparte no nos da ninguna explicación. Y cuando hablamos de 10 meses, un año, 14, 15 meses, estamos hablando de una deuda que se ha reclamado en reiteradas oportunidades de la mejor manera posible. Sí, siempre a través, digamos, de la mediación. Siempre a través del diálogo, en reiteradas ocasiones. Y bueno, la respuesta ha sido siempre el incumplimiento, y desgraciadamente a partir de mañana tenemos programada una medida de fuerza que es no atender, sino considerar particulares a los pacientes de las obras sociales cuyos honorarios no ha pagado la clínica. Sí, bueno, lamentablemente eso es triste desde la posición médica, porque sé lo que piensan ustedes desde el punto de vista médico. Lo peor que nos puede pasar. Obviamente que en la emergencia van a atender, pero eso por supuesto, ¿no? Lo que es de guardia, pero que obviamente está avisado, inclusive a todos los medios, que los médicos del Sanatorio Mater Dei, a los afiliados de DIVA, OSECAC y de PAMI, momentáneamente van a tener interrumpida la atención en consultorios, no así la urgencia. Bueno, doctor, esperemos que esto se resuelva pronto. Vamos a seguir muy de cerca desde este programa y desde el noticiero de la edición central de QM Noticias hasta que se solucione el tema, porque nos parece realmente algo muy injusto hacia los médicos de Mater Dei. Lo que ya trabajamos, lo que consideramos que nos corresponde que el sanatorio nos pague ya y defina la forma de pago de la deuda. Bueno, doctor, esperemos que así sea, es un reclamo más que justo y merecido. Muchas gracias por habernos visitado. Lo seguiremos de cerca este tema también. Bueno, muchas gracias.